El hombre que regresó del Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es una región en el Océano Atlántico, delimitada por puntos entre Miami, en Florida, Estados Unidos, las Islas Bermudas y Puerto Rico, y ha sido el centro de muchas leyendas sobre desapariciones misteriosas de barcos y aviones. A lo largo de los años, se han contado muchas historias de personas que supuestamente se perdieron en esta región y luego fueron encontradas, a menudo con relatos asombrosos. Entre las principales leyendas que se relacionan con el Triángulo de las Bermudas es el vuelo 19 de 1945. Es una de las historias más célebres en cuanto al Triángulo de las Bermudas. Se trata de un escuadrón de 5 aviones torpederos de la Marina de los Estados Unidos, que desapareció el 5 de diciembre de 1945, durante un ejercicio de entrenamiento rutinario. Los pilotos perdieron el rumbo y comunicaron que sus brújulas no funcionaban correctamente. A pesar de los esfuerzos por localizar los aviones, el contacto se perdió definitivamente, y nunca se encontraron restos de las aeronaves o de los pilotos. Un hidroavión enviado en su búsqueda también desapareció misteriosamente. Este incidente contribuyó a la fama del Triángulo de las Bermudas, como un lugar donde los instrumentos de navegación fallan y los aviones desaparecen sin dejar rastro. La otra leyenda que lo relacionan es el María Celeste de 1872. El Mari Celeste es una de las historias más enigmáticas asociadas al misterio, aunque no exactamente en el Triángulo de las Bermudas. Este barco mercante fue encontrado el 5 de diciembre de 1872, navegando sin tripulación alguna en el Atlántico. Todos los pasajeros y la tripulación habían desaparecido sin dejar rastro, aunque no había signos de lucha o violencia a bordo. Y a pesar que la ubicación exacta de Mari Celeste no coincide con el triángulo, pero dicen que podría haberse perdido en mencionado lugar y aparecer por aquellos lares. El Mari Celeste, o María Celeste, fue un bergantín mercante estadounidense que fue encontrado desierto y navegando a la deriva en el Océano Atlántico, frente a las Islas Azores, el 5 de diciembre de 1872. Fue encontrado por el bergantín canadiense Dei Gratia, en malas condiciones, sin nadie a bordo, y muy lejos de donde debería encontrarse. Sin embargo, estaba en buen estado para navegar. Las velas estaban parcialmente desplegadas y faltaban los botes salvavidas. La última entrada en el cuaderno de bitácora estaba fechada 10 días antes. La embarcación había salido de Nueva York con destino a Génova el 7 de noviembre y al momento del hallazgo todavía contaba con bastantes provisiones. Su carga de alcohol desnaturalizado estaba casi intacta y los objetos personales del capitán y de la tripulación permanecían en su sitio. Pero nunca más volvió a saberse nada de alguno de los tripulantes. Otra de las teorías más intrigantes, aunque completamente especulativa, es la conexión entre el Triángulo de las Bermudas y la mítica ciudad perdida de la Atlántida. Según algunos teóricos de la conspiración y místicos, la Atlántida no solo existió, sino que se encontraba en la región del Triángulo de las Bermudas. La leyenda sugiere que la Atlántida era una civilización avanzada,
que poseía tecnologías poderosas, incluyendo cristales de energía que emitían fuerzas electromagnéticas. Estos cristales podrían seguir activos en el fondo del mar, causando interferencias con los instrumentos de navegación y provocando las misteriosas desapariciones de barcos y aviones. Aunque esta teoría no tiene bases científicas, hasta el momento son consideradas como un mito o una leyenda, pero que han capturado la imaginación de muchas personas. La idea de una civilización perdida, cuyas tecnologías aún afectan el mundo moderno, añade una capa de misterio a la ya enigmática reputación del Triángulo de las Bermudas. Y hablando de todos estos misterios, nos trae a colación el caso de un tal Thomas Brown, del que en realidad no se tiene una evidencia real. Es que hay muy poca información en la web o en los diarios, ni siquiera hay entrevistas al personaje, aunque algunos datos afirman que se le hizo interrogatorios, pero también, como muchos otros dicen, quizás esas informaciones las escondieron a propósito. Pero la curiosidad nos lleva a ahondar en este tema. No sabemos si es real o es una leyenda, como dicen, creada por la ficción de la sociedad. Pero la historia de Thomas Brown hace algún tiempo se hizo muy popular, y hoy las comparto con ustedes. Es que la verdad me fascina estos temas de misterios. Thomas Brown era un hombre de 56 años que decidió zarpar desde Florida en su barco con la intención de hacer un breve paseo en solitario. Dejó una nota a su esposa en el hotel en donde indicaba que no tardaría. Esto ocurrió el 29 de octubre del año 2009, fecha en que Thomas desapareció misteriosamente y volvió a aparecer y ver a su esposa el 25 de agosto del 2016. Nadie puede explicarse aún cómo es que Thomas Brown, de 56 años, logró sobrevivir al Triángulo de las Bermudas, después de estar atrapado durante 7 años. El día en que Thomas desapareció, él y su esposa habían planeado asistir a una ceremonia en donde se reconocería la carrera de Thomas, quien había trabajado durante 30 años construyendo piscinas. Cuando se supo de su desaparición, nadie sabía qué había pasado con Thomas, que no tenía motivos para huir ni esconderse, y lamentablemente no había pistas de su paradero. Marta, su esposa, alertó a la policía, y se realizó una intensa búsqueda por mar y tierra, pero fue inútil. No había ningún indicio de Thomas o de su bote. Con el paso del tiempo y eventualmente de los años, las autoridades comenzaron a olvidar su caso y se detuvo su búsqueda. Marta sentía la impotencia y nostalgia de no saber qué había pasado con su esposo, el padre de sus hijos y ahora abuelo de sus nietos. Marta conservó su casa. No quería perder la única referencia que Thomas podía tener, por si algún día volvía, o alguien podía darle una explicación. Todos habían perdido la esperanza, pero menos ella, cuya esperanza relució el 25 de agosto del 2016, cuando recibió una llamada. Las autoridades de Florida le comentaron que era urgente una reunión para discutir la desaparición de Thomas Brown. Algo dentro de ella le dijo que lo habían encontrado. Y en efecto, Marta lo encontró en un centro médico, acostado en un par de camillas. El hombre lucía cansado, sucio, sin dientes y desgastado. La mujer lo abrazó fuertemente y ambos lloraron con júbilo. Evidentemente, Thomas fue abordado por un mar de preguntas, desde los interrogatorios por la policía
hasta las explicaciones exigidas por Marta y sus familiares, pasando por la prensa y los medios de comunicación. Todos querían saber dónde había estado todo este tiempo. La versión que Thomas contó sobre su desaparición fue consistente todo el tiempo. Dijo que esa mañana del 2009 el hombre buscaba relajarse en el bote. Encontró una zona tranquila en el mar, apagó su motor y se relajó en la borda de su nave para reflexionar por algunos minutos sobre su vida, su esposa y su carrera. Al término de sus cavilaciones, quiso volver, y cuando intentó encender nuevamente el motor, tuvo muchos problemas. Haciendo las revisiones de todos los mecanismos del bote, no encontraba la causa del desperfecto. Después, cuando intentó usar la radio, se dio cuenta de que tampoco funcionaba. Lanzó bengalas de auxilio, pero nadie acudió en su ayuda. Por instantes sucumbía ante la desesperación, pero sabía que nada podía hacer, y así su bote era llevado a la deriva por las corrientes del mar. Estuvo despierto hasta más allá de la medianoche, esperando alguna luz de esperanza, pero poco a poco lo iba venciendo el sueño y el cansancio. Se cerró en la pequeña caseta que tenía el bote y así se quedó dormido. Cuando despertó, las luces resplandecientes del sol se filtraban por las lunas del pequeño bote. Asustado se reincorporó y salió a la cubierta y observó el ambiente con desilusión. Thomas se encontraba cerca de una isla donde había algunos botes encallados, como el de él, y por otro lado, en la superficie de la isla se podía ver restos de lo que parecía un avión. Decidió descender y explorar con cautela la isla, que a previa vista no era tan pequeña. Mientras exploraba, encontró un mono que lo miraba fijamente mientras masticaba algunos frutos, empotrado en las ramas de un árbol. Pero también encontró una especie de musgo rojo con olor ferroso. Por su misma ocupación, él conocía todos los tipos de musgos, pero aquello era totalmente desconocido. A pesar de sus denodados esfuerzos, no pudo encontrar rastro de humano alguno. La isla estaba deshabitada, por lo que su única esperanza era que lo rescataran. Pero en esto tampoco podía tener esperanzas, ya que no había señales de rutas de aviones o barcos. Resignado a su situación, cuando la comida y el agua potable se terminaron, Thomas se las ingenió para obtener agua del rocío de las plantas y algunos alimentos de la isla como raíces o peces. El náufrago, con algunas dificultades, se construyó un refugio. Cansado de comer lo mismo, deseó cazar al mono que vio el día de su llegada, pero jamás volvió a encontrarlo. Con el pasar del tiempo, según las cuentas del hombre, habría pasado un año. Finalmente, Thomas logró diseñar y construir un pequeño bote. Sabía que zarpar en alta mar desde un sitio desconocido era poner en riesgo su vida, pero al mismo tiempo sabía que esperar por un rescate podría ser una condena a muerte. Thomas prefería morir tomando el riesgo que morir sin intentarlo. Zarpó sin mucha esperanza. Al caer la noche, se acurrucó en su bote y logró conciliar el sueño. Cuando amaneció y el sol brilló en el horizonte, inesperadamente, un par de fuertes golpes lo despertaron. Thomas se puso de pie y vio un par de guardacostas. Se dio cuenta de que por fin había sido rescatado, y la emoción lo embargó por todos lados. Se abrazó a los guardacostas
como si Dios mismo habría venido en su ayuda. Bueno, el resto es historia, aunque quedan algunas dudas por resolver. Thomas pensó que se había perdido por 1 año, cuando en realidad fueron 7, o es que habría perdido la cuenta en algún momento. Lo otro es que nunca pudieron localizar la isla en donde estuvo todo aquel tiempo. Y el otro misterio era el mono. Si pudo verlo el primer día, ¿por qué después ya no pudo encontrarlo? Y amigos y amigas de Cuentos de la Choza, espero que estas historias, misterios o leyendas os hayan hecho pensar mucho. ¿Y qué opinión les merece? Para mí, hasta el momento pienso que hay cosas que son incomprensibles a nuestro entendimiento. Quizás algún día logremos descifrar todos esos misterios. Amigos, muchas gracias por escucharnos. Hasta nuestra próxima edición. Chao, Dios me los bendiga, cuídense mucho.